Mientras más intentamos evitar el error, menos vivimos. Dejamos de enamorarnos por miedo, de emprender por miedo, una versión que nunca se equivoca, que siempre sabe qué decir, que ama correctamente, que toma buenas decisiones, de decir la verdad por miedo, de poner límites por miedo, incluso de ser nosotros por estar asustados. El perfeccionismo que evitaba la crítica termina robando la alegría. El control que buscaba seguridad termina destruyendo la confianza. La necesidad de aprobación termina impidiendo la autenticidad. Hay errores que no podrán deshacerse, y aceptar esto no es resignación, es humildad. Y la vida entonces comienza a reducirse poco a poco, hasta caber dentro del tamaño que nos permiten nuestras estrategias de protección. Y una vida vivida así nunca alcanza la plenitud. ¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Ad Propositum. Hoy en un podcast corto pero sustancioso y muy importante para mí porque este fin de semana en todas las librerías del país, en Colombia y en México, sale mi último libro. El Rincón de los Errores, Permiso para Equivocarse, un libro que hice con mi host Marimar Vega. Juntos construimos un texto hermoso acerca de toda la filosofía detrás del rincón, el errar humano, las infinitas posibilidades de aprendizaje. Y hoy quiero compartir algunas reflexiones de lo que vamos a poder encontrar dentro de este texto. Así es que, bueno, una vez escuchan este podcast, directo a las librerías, es un texto confrontador, como suele ser mi estilo, profundo, amoroso, compasivo, que seguramente nos va a traer cosas maravillosas. Vamos a reflexionar un rato sobre esto entonces. Durante muchos años hemos estado convencidos que había una versión perfecta de nosotros mismos que aparecería algún día. Una versión que nunca se equivoca, que siempre sabe qué decir, que ama correctamente, que toma buenas decisiones, que nunca decepciona, que no pierde el rumbo, que nunca hace sufrir a los que ama. Y ahí comenzamos a vivir intentando entonces proteger esa imagen. Y resulta que nos toca escondernos detrás de ese rol de control y perfeccionismo y de complacencia, de esa obsesión de hacerlo todo bien, de esa imposibilidad que existe de reconocer que también podemos herir. No porque seamos malas personas, sino porque creemos a veces que equivocarnos significa dejar de ser valiosos. Y quizás ese ha sido el error más grande de todos, creer que nuestro valor depende de nuestro desempeño, que la dignidad depende de los resultados, que el amor depende de nuestros aciertos. Y entonces aparece esta paradoja hermosa. Mientras más intentamos evitar el error, menos vivimos. Dejamos de enamorarnos por miedo, de emprender por miedo, de decir la verdad por miedo, de poner límites por miedo, incluso de ser nosotros por estar asustados. Y la vida entonces comienza a reducirse poco a poco, hasta caber dentro del tamaño que nos permiten nuestras estrategias de protección. Y una vida vivida así nunca alcanza la plenitud. Por eso este libro no ha pretendido enseñarte a dejar de equivocarte. Eso es imposible. Lo que hemos querido es invitarte a dejar de perderte cada vez que ocurre. Porque un error nunca debería tener el poder de borrar una vida entera. Tus errores, los míos, hablan de nuestras decisiones, no de la identidad. Hablan del nivel de conciencia en un momento determinado de la vida, no de nuestro valor como seres humanos. Hablan de una historia, no de un destino. Todos llegamos a la vida con heridas distintas. Algunos aprendimos que había que demostrar constantemente que éramos suficientes. Otros crecimos creyendo que si nos conocían realmente podrían rechazarnos. Algunos aprendieron que solo serían amados si brillaban. Y otros vivieron convencidos de que el mundo siempre intentaría pasar por encima de ellos o aprovecharse. Y desde esas heridas terminamos construyendo muchas maneras de sobrevivir. En un proceso en donde controlamos, complacemos,
huimos, atacamos, endeudamos, nos hacemos invisibles, nos hacemos los fuertes, nos hacemos perfectos. Y no es que sean nuestras verdaderas identidades, sino que fueron formas que encontramos para proteger aquello que dolía. Y terminamos a ello llamándolo errores preferidos, como decimos en nuestro podcast del Rincón de los Errores. No porque nos gusten, sino porque el dolor conocido parecía menos aterrador que la incertidumbre de cambiar. Pero llega un momento en la vida en que uno descubre algo muy poderoso. Y es que aquello que nos salvó en algún momento terminan después convirtiéndose en prisión. El perfeccionismo que evitaba la crítica termina robando la alegría. El control que buscaba seguridad termina destruyendo la confianza. La necesidad de aprobación termina impidiendo la autenticidad. La evitación del dolor termina multiplicándolo, y allí comprendemos que crecer no consiste en fabricar nuevas defensas, sino en dejar de necesitarlas. Por ello, la verdadera libertad nunca aparece cuando desaparece el miedo. La verdadera libertad aparece cuando dejamos de obedecerle como si fuera un tirano. No siempre va a ser fácil. Habrá días en que caeremos. Habrá conversaciones que seguiremos evitando o postergando. Habrá pérdidas que nos rompan, seguro, o decisiones que lamentaremos durante años, o personas que no podremos recuperar. Hay errores que no podrán deshacerse. Y aceptar esto no es resignación, es humildad. Miren, la realidad tiene una característica muy dura. No negocia. Lo que ocurrió, ocurrió. Lo que dijimos fue dicho. Lo que perdimos fue perdido. Mientras uno siga peleando con lo irreversible, dejamos de construir lo posible. La aceptación no implica cambiar el pasado, pero sí cambia completamente la forma en que habitamos el presente. Y eso cambia la vida. Algunos errores terminan convirtiéndose en eso que llamamos en el Rincón de los errores favoritos. No porque hayan sido buenos, no porque haya algo que celebrar, sino porque después de atravesarlos dejamos de ser la persona que éramos. Nos hicieron más humildes, más compasivos, menos arrogantes, menos jueces, más humanos. Comenzamos a comprender que detrás de muchas de esas conductas no había maldad, de pronto sufrimiento o ignorancia, que detrás de muchas agresiones había miedo, de muchos controles había inseguridad, de muchas huidas había ansiedad. Y entonces dejamos de mirar únicamente lo que la gente hace para comenzar a preguntarnos qué es lo que intentan proteger. Y esa pregunta cambia las relaciones, pero sobre todo cambia la manera en que nos miramos a nosotros mismos. Un día descubrimos que tampoco nosotros éramos únicamente nuestros errores, sino personas intentando aprender, personas intentando amar, personas intentando vivir con la conciencia que teníamos en ese momento. Y obvio, eso no elimina nuestra responsabilidad. La hace más profunda porque reconocer esa humanidad no nos exime de reparar el daño, todo lo contrario. Nos invita a hacernos cargos sin necesidad de condenarnos para siempre. Hay una culpa sana que cumple precisamente esa función. Nos recuerda aquello que no queremos repetir, nos orienta, nos despierta. Pero una vez que el aprendizaje aparece, la culpa ya no necesita seguir castigándonos. No nacimos para vivir eternamente pagando por versiones antiguas de nosotros mismos. Nacimos para seguir transformándonos. Y quizás esa sea la diferencia entre sobrevivir y vivir, y tal vez uno de los aportes fundamentales de este libro del Rincón de los Errores. Por eso decidimos llamarlo Permiso para equivocarse. Vivir consiste en descubrir que incluso el dolor puede convertirse en maestro. Y si este libro logra acompañarte en algo, ojalá no sea en la ilusión de que dejarás de equivocarte. Ojalá te acompañe más bien en algo mucho más importante. Y es que la próxima vez que caigas no olvides quién eres. Que cuando tengas que pedir perdón lo hagas con dignidad. Que cuando debas reparar, repares. Que cuando necesites cambiar, cambies. Y que cuando ya no puedas modificar el pasado, tengas el valor de aceptarlo. Porque al final, la vida nunca nos preguntará cuántos errores cometimos. Nos preguntará qué hicimos con ellos, por supuesto. Y quizás
sea el último aprendizaje ese. No somos la suma de nuestros aciertos, ni la colección de nuestros fracasos. Somos más bien la persona en la que decidimos convertirnos después de cada una de estas situaciones. Tal vez el único error que vale la pena no volver a cometer es olvidar que incluso después de equivocarnos, seguimos siendo profundamente humanos. Y este texto no está escrito como una serie de transcripciones de los episodios del Rincón de los Errores. Está escrito como una forma de plasmar en palabras todo lo que allí hemos aprendido y toda la filosofía que subyace a un proyecto hermoso que intenta humanizarnos, que seamos más compasivos, que dejemos de lado esta tendencia a ser jueces implacables de todas las personas. Así es que vayan a la librería, o si no están en Colombia o México, buscalibre.com y les llega a cualquier lugar del mundo. O si están en México, Amazon, y también les va a llegar allí. Compártanle esto a quien pueda servirles. Y por supuesto, suscríbanse. Nos vemos en un próximo episodio de Al Propósito.